Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Francisco Chumbía y en el video de hoy voy a hablar sobre los elementos de la comunicación y las barreras en la comunicación. Para hablar un poco, de los elementos y las barreras de la comunicación, tenemos que saber qué es la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual los seres humanos transmiten ideas, información y emociones y pensamientos. Este intercambio no solo es crucial para el desarrollo y avance personal, sino también para el progreso de las sociedades. Comprender los elementos que componen la comunicación es esencial para mejorar nuestras habilidades comunicativas y por ende nuestra relación interpersonal y profesionales. Los elementos fundamentales de la comunicación incluyen el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, etc. A través de un análisis detallado de cada uno de estos componentes se puede apreciar cómo interactúan para informar un proceso comunicativo efectivo. El emisor es el fuente del mensaje, ya que es el punto de partida de cualquier proceso comunicativo. Es la persona o entidad que emite o origina el mensaje, con la intención de transmitir una idea, sentimiento o información. El éxito de la comunicación depende de gran medida de la claridad con la que el emisor codifica un mensaje y de su capacidad para participar en la interacción del receptor. La habilidad del emisor para estructurar sus pensamientos y elegir adecuadamente el código y el canal comunicativo es crucial para minimizar los malentendidos. Receptor o destinatario del mensaje. Es quien recibe el mensaje, decodifica e interpreta el mensaje enviado por el emisor. La efectividad de la comunicación se mide en función de la precisión con la que el receptor comprende el mensaje tal como lo recibió el emisor. Factores como la atención, el conocimiento previo, las experiencias y las expectativas del receptor influyen en la interpretación del mensaje. La habilidad del receptor para proporcionar retroalimentación también juega un papel fundamental en el proceso comunicativo. El mensaje contenido de la comunicación es el contenido central de la comunicación. La información que desea transmitir puede estar compuesta de palabras, imágenes, sonidos o gestos. La estructura y claridad del mensaje son vitales para asegurar que se comunique efectivamente. Un mensaje bien formulado debe ser claro, conciso, relevante para el receptor, evitando ambigüedades que pueden llevar a malentendidos. El código, lenguaje y símbolos. El sistema de signos y reglas utilizado para estructurar el mensaje puede ser un lenguaje hablado o escrito, símbolos, gestos e incluso imágenes. La elección del código debe ser adecuado tanto para el emisor como para el receptor, facilitando así la decodificación del mensaje. La efectividad del código depende de su familiaridad y comprensión por ambas partes involucradas en la comunicación. El canal o medio de transmisión es el medio a través del cual se transmite el mensaje desde el emisor hacia el receptor. Puede ser auditivo, visual, táctil o con una comunicación de estos. La elección del canal adecuado es crucial para garantizar que el mensaje llegue al receptor sin distorsiones. Por ejemplo, un mensaje urgente que puede transmitirse mejor a través de una llamada telefónica que puede ser por un correo electrónico. A continuación verán un video explicativo más detallado de los elementos de la comunicación que nos darán a entender cómo funciona, su función y algunos ejemplos de ellos. Los elementos de la comunicación son el receptor, emisor, mensaje, contexto, código y canal. Además, hay que tener en cuenta que en la comunicación se pueden dar un ruido, por lo que algunos autores añaden este séptimo elemento. El ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente a su receptor, es decir, cualquier cosa que obstaculice la recepción, interpretación y respuesta al mensaje. El ruido puede ser interno o externo. El proceso de comunicación es dinámico, continuo, irreversible y contextual. No es posible participar en ningún elemento del proceso sin reconocer la existencia y el funcionamiento de los otros elementos. La palabra comunicación proviene del latín comunicare, que es compartir algo o colocarlo en común. Comunicarse es compartir información entre las personas para intercambiar significados que son comunes entre ellas y a su vez poder compartirlo con las demás y así poder relacionarse. Si la comunicación se da a través del lenguaje hablado o escrito, es verbal. Si se da por medios de símbolos, señas, gestos, sonidos, etc., es no verbal.
Estas interacciones se realizan mediante una serie de pasos para transmitir un mensaje y que éste se logre comprender. Así, el emisor codifica un mensaje para transmitirlo a un receptor mediante un canal, rodeado por un contexto que ayuda a entender la información. Repasemos ahora cada elemento de la comunicación y sus características. Durante el proceso de comunicación intervienen varios factores que deben cumplir ciertas funciones para que el intercambio de la información sea exitoso. Dichos elementos son los siguientes. Emisor. Se define al emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este sujeto puede ser un ente animado o inanimado, ya que la única cualidad que necesita para transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor valiéndose del uso de un canal. Receptor. Se entiende como receptor al individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. Es la persona, ser o máquina que descodifica o recibe el mensaje. El receptor es el responsable de decodificar el mensaje enviado por el emisor. Este mensaje únicamente podrá ser entendido si el emisor y el receptor comparten el mismo marco de referencia, contexto o códigos. Mensaje. El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe decodificar para que el proceso de comunicación sea exitoso. Contexto. Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. El contexto puede ser cualquier lugar común al emisor y al receptor. Las condiciones del mismo harán más fácil o difícil el proceso de comunicación. Código. Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje, el lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. El código se crea a partir de un proceso de codificación. Durante este proceso el mensaje es construido, teniendo en cuenta los elementos comunes para emisor y receptor que hacen posible el proceso de comunicación. El código debe pasar por un proceso de decodificación para ser entendido. Durante este proceso, el receptor debe extraer el código del mensaje entregado por el emisor, interpretando su significado. El proceso de comunicación únicamente puede ser exitoso cuando el emisor y el receptor comparten el mismo código. Es así como se entiende que las personas tendrán más éxito en el proceso de comunicación, en la medida en la que puedan comprender el código inscrito en un mensaje. Canal. El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Existen diferentes tipos de canales: personales, impersonales, verbales, no verbales, escritos, entre otros. Los canales más comúnmente utilizados son el papel, la televisión, los medios digitales y la radio. Ruido. Se entiende por ruido a cualquier señal que interfiere con la transmisión regular de un mensaje entre emisor y receptor. Como se ha explicado al comienzo, el ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente al receptor. El ruido puede ser causado por diversos factores. Los más comunes son fallas en componentes electrónicos e interferencias de señales que vienen del exterior. En este sentido, una persona que interfiere en una conversación entre dos personas puede ser considerada como ruido, ya que es un agente externo que está interrumpiendo el proceso de la transmisión de un mensaje. El ruido aumenta considerablemente las probabilidades de que un mensaje no sea transmitido de forma exitosa. Es el causante de que muchos canales hayan sido perfeccionados a lo largo del tiempo, con el objetivo de garantizar que los mensajes puedan ser transmitidos entre el emisor y el receptor. Retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje de manera exitosa.
Es el elemento que permite que una conversación sea fluida entre dos o más partes. El emisor siempre cambiará el mensaje de acuerdo a la retroalimentación que reciba por parte del receptor. Ejemplos de elementos de la comunicación. 1. Entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice: hoy habrá una evaluación sobre la comunicación, así que saquen una hoja para anotar las preguntas. Espero que hayan estudiado. Los estudiantes se asombran. Emisor: la profesora. Receptor: los estudiantes. Mensaje: habrá evaluación sobre la comunicación. Código: palabras, lenguaje verbal. Canal: el aire. Contexto: un salón de clases. 2. Tres amigas se encuentran perdidas en el campo a orillas de un lago y de pronto observan en el cielo que se acerca un helicóptero a rescatarlas. Comienzan a saltar, a hacer gestos con las manos para que las vean y a atraer su atención. Emisor: las tres amigas. Receptor: los rescatistas. Mensaje: ¡auxilio! ¡Aquí estamos! Código: gestos, lenguaje no verbal. Canal: la luz. Contexto: el campo. 3. En un juego de fútbol a orillas del mar, se realiza una jugada y cae un jugador. El árbitro pita y señala a la cancha contraria. Emisor: el árbitro. Receptor: los jugadores. Mensaje: falta, tiro libre hacia la otra cancha. Código: pito, gestos, lenguaje no verbal. Canal: el aire, la luz. Contexto: el campo de fútbol. 4. Un señor realiza un pago en un restaurante con su tarjeta de crédito. El cajero procesa el pago mediante un punto de venta o equipo electrónico. Posteriormente, el señor ha recibido una confirmación del pago realizado a su celular. Emisor: punto de venta o equipo electrónico del restaurante. Receptor: ordenador del banco. Mensaje: confirmación de pago. Código: escritura, datos, lenguaje verbal. Canal: punto de venta, ordenador. Contexto: restaurante. Ejemplo 5. El instituto, para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, pide a los profesores guías que les proyecten una presentación con las normas, materias, horarios y planes de evaluación. Emisor: el tecnológico. Receptor: los nuevos estudiantes. Mensaje: las normas, materias, horarios y planes de evaluación. Código: escritura, lenguaje verbal. Canal: el ordenador, la pantalla. Contexto: aula de clases. Ejemplo 6. Una niña en situación de pobreza se encuentra en la calle pidiendo dinero, para lo cual elaboró un cartel. El emisor es la niña. El receptor son los grupos de personas que leen el cartel. Mensaje: sin plata no tengo derecho a sonar. El código es la escritura y el lenguaje verbal. El canal, el papel y el contexto, las calles de la ciudad. 7. Una joven estudiante está comprando unos libros. Toma el teléfono para consultar al banco el saldo de su cuenta de ahorros y verificar si le alcanza el dinero para pagar con su tarjeta. Emisor: la joven estudiante. Receptor: el banco. Mensaje: consultar saldo disponible en cuenta de ahorros. Código: escritura, datos, lenguaje verbal. Canal: el teléfono celular, ordenador. Contexto: una librería. 8. Una niña está con su madre sentada en el parque, cuando de pronto la niña comienza a llorar y grita muy fuerte. Su mamá se levanta y le busca su biberón. La niña lo toma rápidamente y deja de llorar. El emisor es la niña. El receptor: la madre. Mensaje: tengo mucha hambre, apresúrate. Código: gestos y ruido. Lenguaje no verbal. Canal: el aire, la luz. Contexto: el parque. Ejemplo 9.
Un vehículo circula a alta velocidad y antes de llegar a una esquina el semáforo cambia de luz, por lo que el vehículo se detiene. Emisor, semáforo, máquina. Receptor, el conductor del vehículo. Mensaje, stop, código, señal, luz roja, lenguaje no verbal. Canal, la luz. Contexto, avenida. 10. Un conductor viaja por una autopista. De pronto escucha una sirena detrás de su vehículo. Es una ambulancia y cede de inmediato el paso. Emisor, la ambulancia. Receptor, el chofer del vehículo. Mensaje, ceda el paso. Código, sonido, sirena, lenguaje no verbal. Canal, el aire. Contexto, autopista. 11. Un empresario se encuentra en su oficina leyendo las noticias de economía en un diario internacional. Emisor, el diario. Receptor, el empresario. Mensaje, noticias de economía. Código, escritura, lenguaje verbal. Canal, el papel. Contexto, oficina. Ingeniero y compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Gavilanes, soy integrante del grupo número 2 y mi tema de hablar es sobre las barreras de comunicación. Para empezar, debemos saber qué son las barreras de comunicación. Las barreras de comunicación son obstáculos que se interponen entre emisores y receptores, dificultando la comunicación o distorsión de un mensaje. Existen diferentes clases de obstáculos comunicativos en función de que el aspecto se vea alterado, aunque lo más común es que todas perjudican a la correcta transmisión e interpretación del mensaje. A continuación voy a indicar algunos tipos de barrera de comunicación que son barreras psicológicas, barreras físicas, barreras tecnológicas y barreras culturales. Barreras psicológicas tienen que ver con la situación psicológica del emisor o del receptor, condicionada por su estado emocional o su personalidad, lo que predisponen de algún modo a una forma de comunicación determinada. También está vinculada a la simpatía o rechazo hacia el receptor o emisor o al mensaje que se transmite, deformado por diversos estados como el miedo, frustración, alegría, o que al mismo tiempo no se entiende lo que se dice o lo que se lee. Como ejemplos de las barreras psicológicas tenemos diferencias culturales, prejuicios, estereotipos, problemas de autoestima y ansiedad al hablar en público. Barreras físicas están relacionadas no con la persona, sino con el entorno en el que se encuentra la persona. Los obstáculos que impiden una correcta comunicación pueden ser ambientales o tecnológicos. Los tipos de barrera física en la comunicación son ruido ambiental. El ruido ambiental son sonidos molestos que dificultan la comprensión del mensaje, como el ruido del tráfico, la música alta o la conversación de otras personas. Distancia física. La distancia física es entre el emisor y el receptor, que puede dificultar la comunicación, especialmente si no se dispone de medios adecuados para transmitir el mensaje, como un teléfono o un megáfono. Problemas de visión o audición. Si el emisor o el receptor tienen problemas de visión o audición, esto puede tener dificultad entre la comunicación entre ellos dos. A continuación voy a presentar ejemplos de barreras físicas. Primero, intentar tener una conversación en un lugar con mucho ruido ambiental, también como un bar o una calle que es muy transitada. Segundo, tratar de comunicarse con alguien que está muy lejos sin usar un teléfono o un megáfono. ¿Cómo podemos superar las barreras físicas en la comunicación? Igualmente, primero debemos elegir un lugar adecuado para comunicarnos, buscar un lugar tranquilo y con poca distracción para tener una muy buena conversación. Segundo, usar medios de comunicación adecuados. Si la distancia es un problema, podemos utilizar un teléfono o cualquier otro que nos permita transmitir el mensaje de una manera muy clara. Barreras tecnológicas. Las barreras tecnológicas son obstáculos que se presentan en el entorno digital y que dificultan el intercambio de información entre las personas.
Estas barreras pueden afectar a cualquiera de los elementos del proceso comunicativo, que son el emisor, el receptor, el mensaje y el canal. Tenemos dos tipos de barreras tecnológicos de la comunicación. El primero sería la falta de acceso a la tecnología. Como todos sabemos, no todas las personas tenemos acceso a dispositivos electrónicos, internet o una conectividad a redes móviles, lo que esto impide participar en la comunicación digital. El segundo, tenemos desconocimiento de las herramientas tecnológicas. Algunas personas no poseen las habilidades o conocimientos necesarios para utilizar las herramientas digitales de manera efectiva para poder comunicarse. En tercer caso, tenemos problemas técnicos que son fallos en los equipos, que puede traer conectividad deficiente o errores en las plataformas online, que esto puede interrumpir o dificultar la comunicación. En cuarto punto, tenemos barreras de seguridad, el miedo a un virus o el robo de una información personal que puede disuadir a las personas de utilizar herramientas digitales para poder comunicarse. Ejemplos de barreras tecnológicas en la comunicación. Un estudiante que no tiene una computadora o internet en casa no puede acceder a las plataformas de aprendizaje online. Otro ejemplo, tenemos que una persona mayor que no está muy familiarizada con los celulares nuevos e inteligentes tiene muchas dificultades para usar aplicaciones de mensajería instantánea. ¿Cómo podemos superar las barreras tecnológicas en la comunicación? Primero, promover el acceso universal a la tecnología, implementando políticas y programas que faciliten el acceso a dispositivos electrónicos como el Internet y una conectividad a todos los sectores de la población. Segundo, podemos brindar una educación digital, ofrecer cursos y talleres que enseñen a las personas a utilizar herramientas tecnológicas de manera efectiva para la comunicación. Barreras culturales. ¿Qué son las barreras culturales en la comunicación? Las barreras culturales son obstáculos que surgen debido a las diferencias en las costumbres, valores, creencias, comportamientos y forma de expresión entre las personas de diferentes culturas. Estas diferencias pueden afectar a todos los aspectos de la comunicación, desde la interpretación del lenguaje hasta la comprensión de las señales no verbales. Tipos de barreras culturales en la comunicación. Primero, tenemos a la barrera lingüística, diferente de idiomas que pueden dificultar la comprensión del mensaje e incluso si se utiliza un traductor, las diferencias en el vocabulario, la gramática y la sintaxis pueden generar malentendidos. Segundo, barreras de valores y creencias. Las personas de diferentes culturas pueden tener valores y creencias diferentes sobre temas como la familia, la religión, el trabajo o el dinero. Estas diferencias pueden afectar a la forma en que se interpretan y se responden los mensajes. Tercero, barreras de costumbres y tradiciones. Las costumbres y tradiciones de una cultura pueden ser desconocidas o malinterpretadas por personas de otras culturas. Esto puede generar incomodidad o incluso conflictos. Cuatro, barreras de comunicación no verbal. Las expresiones faciales, los gestos corporales, el contacto visual y el tono de voz puede tener diferentes significados en diferentes culturas. Esto puede dificultar la interpretación del mensaje y generar confusiones. Ejemplos de barreras culturales en la comunicación. Como primer ejemplo tenemos un empresario occidental que saluda a un socio comercial chino con fuerte apretón de manos que puede ser percibido como agresivo, ya que el extranjero en su país esto no es normal. En segundo ejemplo tenemos barreras semánticas. ¿Qué son las barreras semánticas en la comunicación? Las barreras semánticas son obstáculos que surgen debido a la diferencia en el significado de las palabras y frases que utilizan el emisor y el receptor. Estas diferencias pueden estar relacionadas con diversos factores como el vocabulario, el contexto cultural, el lenguaje técnico o la ambigüedad del lenguaje.
Tipos de barreras semánticas en la comunicación. Primero, diferencias en el vocabulario. El emisor y el receptor pueden tener diferentes niveles de conocimiento o utilizar vocabularios específicos de su profesión o área de interés, lo que dificulta la comprensión mutua. Segundo, contexto cultural. El significado de las palabras y frases puede variar según la cultura de cada persona. Lo que en una cultura tiene un significado específico, en otra puede tener un significado completamente diferente. Tercero, lenguaje técnico. El uso de términos técnicos o especializados que el receptor no conoce puede dificultar la comprensión del mensaje. Ejemplos de barreras semánticas en la comunicación. Un médico que utiliza jerga médica al hablar con un paciente que no tiene conocimientos médicos. Segundo, un turista que utiliza expresiones coloquiales de su país en un lugar donde no se comprenden. ¿Cómo superar las barreras semánticas en la comunicación? Primero, utilizar un lenguaje claro y sencillo. El emisor debe adaptar su lenguaje al nivel de conocimientos del receptor, evitando tecnicismos, jerga, ambigüedades. Segundo, verificar la comprensión. El emisor debe verificar que el receptor ha comprendido el mensaje, preguntando o pidiendo al receptor que reformule el mensaje con sus propias palabras. En este video te mostraremos sobre lo que se denomina barreras en la comunicación y los tipos de barreras que nos podemos encontrar en el proceso de la comunicación. Todos hemos experimentado de alguna u otra forma la comunicación y sus eventuales dificultades, pero un ejemplo muy claro de ello es el juego escolar del mensaje, el teléfono malogrado, el telegrama, etc., en el que se conforma una rueda de jugadores y en algún extremo se introduce un mensaje, que deberán transmitir hasta el otro extremo sin oportunidad de repetirlo, de jugador a jugador, dicho al oído. Al llegar al final de la rueda, se coteja el mensaje con el original y se evidencian las distorsiones y las barreras comunicativas. Podemos entender como barreras de la comunicación a los diferentes obstáculos o dificultades que pueden presentarse durante el proceso comunicativo. Estos obstáculos que pueden entorpecerlo o hacerlo menos efectivo de alguna manera. Estas barreras tienen que ver directamente con las condiciones específicas de un acto comunicativo, es decir, tienen que ver con los elementos puntuales que intervienen. La comunicación es la efectiva transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor, que comparten un código y emplean un canal determinado. Y en ese sentido presenta exigencias mínimas de coordinación interna y externa para poder producirse, con un riesgo mínimo de distorsión en el mensaje. Para mayor información, mira este video donde te detalla los elementos del proceso de la comunicación. Dejaremos este enlace aquí. Conceptos de barreras comunicativas. Las barreras de la comunicación pueden ser cualquier tipo de dificultades u obstáculos que surjan en un acto comunicativo determinado y que afectan negativamente la posibilidad de transmitir el mensaje de manera eficaz. Pueden tener que ver con los elementos del proceso, emisor o receptor. Por ejemplo, si alguno es sordo y el otro le habla. O con el código, si no hablan el mismo idioma, o incluso con el contexto en que se produce el acto comunicativo, si dos personas intentan hablar entre música con mucho volumen. Tipos de barreras comunicativas. Existen distintos tipos de barreras comunicativas como son barreras semánticas. Las barreras semánticas tienen relación con el significado de las palabras. De esta manera, este tipo de barreras explican que no entendamos una palabra, una frase o un discurso. Es decir, dificultan que entendamos un mensaje o le dotemos de un sentido. Así actuarían cuando, por ejemplo, el receptor no interpreta correctamente el mensaje transmitido por el emisor.
Por otro lado, si como receptores utilizamos una palabra con un significado que realmente no le corresponde, estamos produciendo una barrera semántica. Barreras psicológicas. Las barreras de la comunicación también pueden ser psicológicas. Estas tienen que ver con la situación psicológica concreta del emisor o del receptor del mensaje. Así, por ejemplo, este tipo de barreras también tienen relación con los estados emocionales del emisor y o receptor, que pueden llegar a alterar el mensaje. Por otro lado, también tienen que ver con la simpatía o el rechazo que le tenemos al emisor o al receptor, que puede influir en cómo recibimos o interpretamos el mensaje. Finalmente, los prejuicios también juegan un papel causal en este tipo de barreras de la comunicación, ya que influyen en cómo vemos a los demás y en cómo nos llega su mensaje. Barreras fisiológicas. Otro tipo de barreras comunicativas son las barreras fisiológicas. Estas, igual que todas las barreras de la comunicación, dificultan o impiden que el mensaje se transmita con claridad y precisión. Pero este caso se debe a ciertas alteraciones fisiológicas por parte del emisor o el receptor. Es decir, si uno de ellos o incluso ambos están bajo un estado alterado a nivel fisiológico, por ejemplo, ebrio, trastornado, confuso, somnoliento. Esto alterará la emisión y o recepción del mensaje, que quedará distorsionado. Barreras físicas. Las barreras físicas son quizás las más evidentes. Se trata de todas aquellas circunstancias del contexto o medio que dificultan una comunicación fluida y clara. Estamos hablando, por ejemplo, de ruido, falta de luz, distancia excesiva entre los interlocutores, problemas en los medios que se usan para comunicarse. Entre ellos tenemos televisor, teléfono y móvil. Barreras administrativas. Las barreras administrativas son las que tienen que ver con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje en un proceso comunicativo, así como con las estructuras organizacionales o la planificación en un acto comunicativo. Para que nos hagamos una idea más clara, sería, por ejemplo, sobrecarga de información, pérdida de información, falta de planificación, distorsiones semánticas, comunicación impersonal. Los efectos de las barreras comunicativas. El efecto principal de las barreras comunicativas suele ser la imposibilidad de lograr un entendimiento entre el emisor y el receptor. Sin embargo, no es inusual que el efecto consista en la distorsión del mensaje, lo cual podría conllevar a los llamados malos entendidos, ya que lo emitido y lo recibido no coinciden, se contradicen o no existe relación alguna. Ejemplos de barreras comunicativas. Algunos ejemplos de barreras comunicativas son físicas, demasiadas personas hablando a la vez en un mismo ambiente, dificultando la percepción de cada uno de sus mensajes por parte de sus receptores puntuales. Si a ello sumamos el ruido de un televisor encendido a todo volumen, más difícil se hará todavía transmitir el mensaje. Semánticas. Dos personas que no hablan el mismo idioma intentan conversar o lo hacen dos personas que hablan dialectos muy distintos de un mismo idioma, en los que una misma cosa recibe nombres distintos y no logran ponerse de acuerdo respecto a qué se refieren. Fisiológicas. Un hombre le advierte a los gritos a una persona sorda: se le ha caído su billetera. Un ciego ignora los mensajes escritos en la pared. Psicológicas. Una persona ebria o drogada tendrá problemas para seguir el hilo de una conversación, pues su estado psicológico está alterado. Administrativas. Se le exige a una persona una respuesta, pero no se le da el tiempo suficiente para que la enuncie. No te olvides de suscribirte y dale clic a la campanita. Deja tus comentarios y comparte el video.